Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. El libro de Romanos ofrece un tratamiento profundo y sin par del drama del pecado y de la salvación. Este libro es sin duda el documento cristiano más influyente que jamás se haya escrito. Llama la atención que antes de entrar a explicar el Evangelio, dedica 64 versículos del capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, para poner de relieve la seriedad del pecado y la situación caótica de la humanidad. Hace bien claro que tanto judíos como gentiles se encuentran en la misma situación. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, dice. No hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Termina la sección con el siguiente veredicto cuando ahí mismo dice: pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Un poco más adelante, el apóstol dedica un párrafo de 10 versículos, capítulo 5, versículos del 12 al 21, en el cual compara y contrasta la obra de Adán y la de Cristo. Esta sección es bien difícil. Presenta un verdadero desafío de interpretación. Los versículos dicen: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Algunos comentaristas la han calificado así: es universalmente reconocido que este pasaje es una de las secciones teológicas más importantes de la Biblia. También es reconocido universalmente que está entre los pasajes más difíciles en Romanos, sino en todo el Nuevo Testamento. Otro comentario dice:
Este pasaje ha sido reconocido como el más difícil del Nuevo Testamento, sino de la Biblia entera. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. Jesús sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. ¿Dónde se encuentra entonces la dificultad? ¿Por qué es tan difícil? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque habla de nuestra relación con Adán. ¿Qué recibimos de él? Depravación, culpa, mal ejemplo. Morimos por el pecado de Adán. Y en segundo lugar, tiene que ver con la relación de Cristo, el postrer Adán, con el Adán de Génesis 3. En lo que respecta a su naturaleza humana, le afectó a él el pecado de la misma manera que afecta a los demás descendientes de Adán. Por muy difícil que parezca el estudio de ciertos libros bíblicos o versículos, hay algo que nosotros podemos rescatar y es el sacrificio de Jesús, que no fue en vano, no fue un error. Fue la única manera de liberarnos de las consecuencias del pecado, del dolor, de la miseria, de la enfermedad y la muerte. No necesitamos comprender ciertos pasajes a plenitud. Lo que necesitamos es fe en Jesús y en su sacrificio para darnos redención y salvación. Te invito a orar conmigo. Amado Padre, qué maravilloso es saber que Jesús lo dio todo para rescatarme de la muerte y del dolor. Gracias, muchas gracias por tu amor. Perdona mis pecados, mi maldad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Corre hacia Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos, con esos brazos de amor para que tú puedas vivir a plenitud. Dios te bendiga.